pero le quiero trasladar una enseñanza a usted, como es costumbre, y quiero que vaya conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Y entonces en el capítulo 2, verso 19, encontramos una verdad muy grande que la Biblia nos enseña. Y ¿cuántas verdades hay en las Santas Escrituras? No podríamos resumirlas en un solo tema ni en un solo culto, pero qué bueno que tenemos muchos cultos al año. Segunda de Pedro 2, 19 al 21, si me acompaña por favor, hermanos. Segunda de Pedro 2, 19, dije 2, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a hacer algo. Le voy a cambiar el capítulo 2 porque por alguna razón yo a veces me emociono mucho, y nos vamos al capítulo 1, que es segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, capítulo 1, 19 al 21. ¿Lo tiene? Dígame un fuerte amén cuando lo tenga, por favor, hermanos. Amén. Muy bien. Así dice la palabra del Señor. Dice, así tenemos la palabra profética más segura, la cual haces bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humano, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Vamos a hacer una oración y entramos en el mensaje. Padre amado, te damos una vez más gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos, reunirnos con toda libertad, sin que nadie nos moleste, nos lo impidan, Padre. Te ruego, Señor, en este momento que nos hables con tu buena palabra, Señor, y que, bendito Dios, tú puedas ministrarnos, edificarnos y aún hasta exhortarnos si es necesario y consolarnos con tu buena palabra. Pero lleva, Señor, el consejo, el alimento a cada vida, aquellos que están presentes, que sean bendecidos, aquellos que están a través de la internet, Señor, bendíceles también de igual manera. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que en medio de tu palabra tú puedas ministrar el corazón de cada vida y que cada persona pueda recibir ese consuelo, Padre, y esa palabra que nos sustenta y que nos transforma por medio del poder de tu palabra. Te ruego que el Espíritu que tú pongas hoy, Señor, en mis labios sea un espíritu que venga a edificar, a consolar y aún exhortar, y que este pueblo pueda crecer en la gracia y el conocimiento aún más de lo que ya han crecido. En Cristo Jesús te ruego todas estas cosas, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ahora sí, tome su asiento, por favor, hermanos. Hermanos, no sé si está prendido el aire, yo no noto. Por favor, préndanlo, esto está. No sé si los hermanitos están cocinando, pero denle por un abaniquito por lo menos por ahí. Prendan el de abajo, lo sugiere siempre que vengan antes de entrar al culto, hermanos, para que esto esté fresco y no tengamos que abrir ventanas. Unas 2 horas antes mínimo. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, ¿yo qué hago con esto, verdad? ¿Ya tienen listo ustedes acá? ¿Ya lo conectaron, hermanos? Sí, ¿verdad? Ah, bueno, ahí está. Muy bien, me voy a tirar entonces ahora aquí. ¿Ya está? Ok. Muy bien, perfecto. Entonces yo voy a tocar con usted un tema que yo le he titulado, como usted lo vio en la pantalla ahorita, el tema que tiene que ver con la palabra profética que fue declarada por los profetas del Antiguo Testamento. Pero gloria al Señor, amén. Pero también hay palabra profética que se está moviendo hoy en día. Podemos decir una palabra profética buena y otra mala. Y la palabra profética nunca va a ser mala, porque la Biblia misma nos lo enseña, que tenemos que
prestar atención a la palabra profética. Y cuando habla de la palabra profética, más segura se está refiriendo a la palabra que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Les recuerdo nuevamente que los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y luego surgen los profetas de la gracia, que tienen que ver ahora con no con un habilitamiento del Espíritu, sino con una llenura, una comisión espiritual. Ya ahora sí, de parte del Señor, Dios levanta ministerios proféticos. Nosotros creemos firmemente que hay profetas, creemos que hay apóstoles, creemos que hay 5 ministerios que están cubriendo el cuerpo y que están ministrando al cuerpo también, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no podría ser edificado, que el cuerpo somos todos nosotros, somos una partícula, y son doctrinas que la iglesia tradicional ha enterrado, pero que están en la Biblia. Entonces yo siempre sugiero algo, que si alguien no cree en lo que la Biblia dice, que arranque la hoja, para que la próxima vez que la lea no tenga que pasar por ese problema psicológico ni teológico, y así de esa manera se va enterrando esa doctrina, pero no sería correcto. Yo sugiero eso por causa de la conciencia, pero no porque sea correcto. Yo creo que lo correcto es creer a las santas escrituras, como dice la palabra, ¿no? Entonces la Biblia habla claramente en diferentes ocasiones de ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales y magisteriales, que son 5 dedos de la mano poderosa de Dios, que es Cristo, que viene a cubrir, viene a ministrar el cuerpo. Y esos 5 ministerios, cada uno tiene su función y tienen su cobertura, desde luego, porque cubren parte del cuerpo. Algunos cubren más que otros, pero cubren el cuerpo. El evangelista cubre los pies del evangelismo. El profeta ciñe al cuerpo con el cinto. El maestro viste el cuerpo con las ropas íntimas, lo íntimo. El pastor cubre el cuerpo con sus ropas externas, mientras que el apóstol con la túnica, la capa. Entonces, cada uno tiene una cobertura, y que la iglesia tradicional ha abandonado por siglos, hermanos, pero que son enseñanzas que están en la Biblia y que no podemos nosotros, porque algunos no quieren aceptar esto, pues no creerlas. Eso ya sería una cuestión de que Dios le demandará el no creer, o le premiará el creer, o por el otro lado se perderá de una bendición o participará de la bendición. Es muy simple, hermano. Es sencillo entender esto. Entonces, cuando hablamos desde luego de los profetas del Nuevo Testamento, estamos hablando profetas habilitados por el Espíritu Santo, que desde Hechos capítulo 2 usted mira cómo la unción cae sobre la iglesia. La iglesia es automáticamente aprobada. Y la iglesia empieza con una tremenda comisión, usted se va a dar cuenta, de predicar, pero no solamente de predicar. Usted mira un movimiento tremendo en los 28 capítulos del libro de los Hechos, que resumen 33 años de la iglesia primitiva. Los mejores tiempos de la iglesia en toda la historia de hace 2000 años, para que usted se dé una idea. Los mejores tiempos. La mejor gloria que la iglesia de Cristo ha tenido han sido lo que se resumen en 28 capítulos, 33 años de historia de la primera iglesia. La iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa, la que fundó y la que comisionó, no la que se comisionó, la que Él comisionó, a la que le dijo vayan, no a la que dijo yo ahora voy a ir. No, yo no me estoy refiriendo a esa iglesia, porque hay muchas iglesias. Hay muchas religiones, hermano. Y las religiones, lógicamente, el enemigo se ha encargado de elaborarlas durante siglos para confundir el pensamiento del hombre. Pero la iglesia de Cristo tiene una identidad, hermano, y tiene particularidades que no se pueden negar, en las que nosotros como personas debemos de poner énfasis. Entre ellas, una particularidad es que se mueve un espíritu profético en la iglesia, hermanos. Hay una palabra profética. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 11, después que los discípulos fueron llamados cristianos,
se levantó un profeta que se llamaba Agabo y amarró a Pablo. O se amarró él con un cinto, mejor dicho. Dijo: el hombre de que le pertenece este cinto va a pasar así, así, después. Y luego habló de una hambruna que vendría sobre toda esta región. Entonces, podemos ver profetas como Silas, hermano, que la Biblia dice que era profeta. Entonces, vemos profetas moverse en el Nuevo Testamento. Pablo, capítulo 14, habla del mover, habla de los dones proféticos, habla del manejo de los dones, habla de los vasos que son utilizados como profetas, o profetizos o profetizas, dependiendo, pero hay una palabra profética. Entonces, la palabra profética no es nueva, hermanos. La palabra profética viene desde la antigüedad, y por eso yo quiero tomar como base de esto lo que hablé anteriormente de 2 de Pedro 2, para que usted sepa que ha habido un cumplimiento profético durante la historia, que si bien es cierto, el enemigo ha tratado de ahogar, pero que no lo ha logrado, gracias al Señor, porque la iglesia todavía ha sobrevivido y sobreviviremos hasta que el Señor venga. Y si el Señor no viene durante este tiempo, entonces la Biblia se estará otra vez cumpliendo cada vez más. Pero el libro que más se ha vendido en la historia, el que más se ha peleado, el que más se ha atacado, el que más se ha querido destruir, no ha sido, hermano, ni la perla de gran precio, ni tampoco ha sido el Corán, ni tampoco, hermano, han sido los libros de diferentes religiones como los que usted ya conoce, para no mencionar tantos, ¿verdad? Sino que ha sido la Biblia. ¿Por qué, hermano, la Biblia? ¿Por qué? Porque es el único libro que tiene cumplimientos proféticos. Y que estamos hablando que tiene cumplimientos proféticos comprobados, hermano, que hasta la gente misma hoy está descubriendo que hay acontecimientos que la Biblia relató de cientos de años atrás que están cumpliendo al pie de la letra. Y estamos en medio, quiero decirle a usted, de un cumplimiento profético final, en el que si la iglesia no pone como la iglesia del principio sus ojos en ese cumplimiento profético, no va a entender en qué tiempo se mueve. O sea, no va a saber, hermano. Simplemente va a vivir una vida como cualquier otra persona, una vida normal, común. ¿Cuál es una vida normal de un ser humano normal, hermano? Pues vivir, disfrutar la vida, dicen por ahí, vivir la vida loca, tener dinero, tener casa, carro, ¿qué más? Un rancho, y luego después hacerse ciudadano de este país y ya pensar que ya logró su sueño americano. Hay un sueño más grande que el sueño americano, hermano, quiero decirle. Y la iglesia tiene que soñar que un día estaremos delante de la presencia del Señor y que estaremos con Él. Que algunos se retirarán avergonzados, si bien es cierto, porque no vivieron como debiera de vivir en la tierra, pero otros nos acercaremos delante del Señor diciendo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dirá a uno: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermano? ¿O usted se siente triste por causa de eso, de ir a ver al Señor? Mire, todos algún día compareceremos ante la presencia de Dios. Todos. No hay. Todos somos creación de Dios. Ahora, de la creación podemos brincar a la heredad. Entonces, esa es la parte que la iglesia debe de saber, el mundo debe de recibir, de que podemos dejar de ser creación para convertirnos en hijos. En hijos. Ahora, en hijos, ¿cómo llegamos a ser hijos? Bueno, cuando recibimos a Jesús, cuando recibimos su palabra, Él nos da el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Nos permite tener una segunda oportunidad y nacer, dice la Biblia, de nuevo. Tener una experiencia que nos haga nacer. Y ese nacimiento viene por medio de la aceptación de este evangelio en nuestra vida, y desde luego por la confesión de su nombre en nosotros, y vivir su palabra. Porque la Biblia dice que habéis nacido de nuevo por medio de la palabra que os fue predicada. Y ahora predicamos la palabra. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Que su espíritu reciba la palabra que viene de Dios. Y esa palabra vaya engendrando vida de Dios en usted. Y entonces venga la maravillosa experiencia de nacer de nuevo. No nacer, hermano, físicamente hablando, sino nacer espiritualmente hablando. Porque el espíritu fue el que murió.
o mejor dicho, durmió, porque muerte representa dormir o quedar hasta cierto punto inerte o ser trasladado de una dimensión. Entonces eso fue lo que pasó en Adán. Ahora en Cristo nosotros tenemos la bendición de poder ahora nacer otra vez a esa vida espiritual que Adán perdió, que Eva perdió. Ahora nosotros la podemos adquirir cuando prestamos atención a la palabra que se predica. Y por eso, mire, a mí me llama mucho la atención que el apóstol Pedro habla categóricamente, dice, y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque la palabra testifica. Voy a poner un ejemplo. La palabra antiguo testamentaria hablaba de los acontecimientos que iban a acontecer en el Nuevo Testamento. Y entonces, el Antiguo Testamento habló de lo que tenía que cumplirse, pero el Nuevo Testamento habla de lo que se cumplió. Y entre otras cosas, acontecimientos que ahora la iglesia mirará cumplidas, de los cuales Israel, nacionalmente hablando, no es partícipe, pero que usted y yo hemos sido hechos parte de ello. Entonces, hay una palabra que se tiene que examinar, y es la palabra profética. Nosotros ya no tenemos, como los judíos, la responsabilidad de mirar el cumplimiento del libro antiguo testamentario y su cumplimiento, sino también el Nuevo Testamento y su cumplimiento. Porque los dos libros ahora, o mejor dicho, en las dos partes de las Santas Escrituras, quien las empastó en su tiempo, en aquel entonces, para que hablarle de historia, hermano, se habla de cumplimientos proféticos. Y nosotros estamos viendo todavía el cumplimiento de asuntos proféticos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Uno de los acontecimientos proféticos más grandes que el Nuevo Testamento habla es que un día el Señor vendrá de nuevo por su iglesia y los cielos se abrirán y estaremos con Él para siempre en su presencia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Espero que usted todavía siga creyendo en ello, porque hay gente que ya no cree en eso. ¿Sí? Nomás se lo digo. Entonces, entendamos que la palabra profética, hermano, es muy importante. Entonces, esa manera de seguirle introduciendo rápidamente esto, voy a ser más breve ahora, se lo garantizo. Yo simplemente quiero compartirle a usted que la palabra profética ha sido la voz de Dios en la tierra desde los orígenes, hermano, o sea, desde el principio. Y usted va a mirar, hermano, cuando en Génesis capítulo 3, verso 15, si usted va a su Biblia, por favor, usted va a mirar ahí cómo el Señor empieza a profetizar desde el principio la pelea que habría entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que prácticamente es el enemigo, el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, como usted quiera mirarlo ahí. Pero ahí usted va a mirar que el Señor le profetiza, hermano, a la mujer y a la serpiente, que iba a poner enemistad entre ellos. Entonces, por eso es que no puede haber ninguna amistad entre los hijos que no son de Dios y los hijos que son de Dios. Y a veces hay personas que tienen más grandes amistades entre aquellos que no conocen al Señor que los que conocen al Señor. Y por eso yo siempre recomiendo, haga amigos entre los que conocen a Dios, porque el consejo que le van a dar va a ser un consejo de Dios. Y aquel que no conoce al Señor le va a decir, sí, vaya usted, hágale lo mismo a su cónyuge, a su pareja, no importa, vaya y peque, haga todo lo mismo, páguele con la misma moneda. Lo que le hizo, haga eso mismo. Si nuestros profesionales, hermanos, lo aconsejan, dicen que un clavo saca otro clavo, se imagina qué desastre. Pero Dios no dice así. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Se da cuenta? Desde el principio. Él te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Esa era la palabra profética que vino a cumplirse en Cristo. Por eso nosotros hoy, alguien sacó por ahí, hermano, un canto que yo he escuchado que sí muy cumbiero, no sé cómo, hasta ganas de bailar le dan a uno, hermano. Sí, que dice que el que, no sé, que le machaque la cabeza al diablo. ¿Cuántos lo han oído, hermanos? ¿Cómo va? A ver usted que se lo sabe. Que yo no me lo sé, muy bien. Que le machaque la cabeza al diablo. Yo lo escuché una vez en la radio. Yo dije, caray, bueno, tiene una verdad. Porque claramente la palabra profética, esa palabra profética dice que cuando el Señor vio la caída del hombre, declaró proféticamente que iba a haber una enemistad entre las dos simientes desde ese momento. La simiente
del hombre contra la simiente satánica. Y esa simiente, hermano, iba a crecer en este mundo. Por eso siempre se habla de un trigo y una cizaña. Así es que por favor usted mire, no ponga carita triste, pero yo le voy a revelar un secreto que ya se lo he dicho mucho a los hermanos aquí en la iglesia. Y es que no todos los que caminan en el mundo provienen de Dios. ¿No lo oí? Pero tienen cuerpo humano. No, y si nos metiéramos un poquito más allá, hermano, usted se asustaría con otras cosas más que no solamente es eso. Pero solamente se lo dejo ahí para que usted lo vea. Por eso la Biblia siempre habla acerca de una simiente de Dios y una simiente del diablo. Jesús mismo lo dijo. Vosotros sois hijos de vuestro padre, ¿qué dijo? Y Judas aclaró y dijo, ustedes son dos veces muertos. Personas que simplemente empañan nuestros ágapes, se meten y hacen desastres y conducen al libertinaje y dicen que nada es pecado, que no hay problema, que no hay consecuencia. Y les llamó y les tituló, dijo, ustedes son personas manchas en vuestros ágapes, dos veces muertos. ¿Cuándo murieron la primera vez? ¿Cuándo? Está hablando que su espíritu no tiene salvación, hermano. Por eso yo le quiero decir algo, Jesús no murió por todos, Jesús murió por muchos, por todos aquellos que creamos. Pero mire cuánta gente muere diariamente, hermanos, que no quiere nada con Dios. ¿No ha conocido ustedes personas que le debaten que Dios no existe? ¿No ha conocido? Hoy en día es muy famosa esa tesis, hermano, que hay principalmente por las enseñanzas que hay en nuestras redes sociales de personas que lamentablemente surgieron de movimientos religiosos que de repente se tomaron la libertad de decir que nada existía. Aún hasta atacan las Santas Escrituras y la Biblia sigue cumpliéndose al pie de la letra, hermano. Día tras día, año tras año, hay acontecimientos proféticos visibles, hermano, mundialmente hablando. Y la gente sigue diciendo que no. Ahora ni siquiera quieren creer en Dios, hermano. Mire qué increíble. Entonces, es importante entender de que hay un cumplimiento profético que el Señor declaró que tenía que acontecer desde el principio. Usted lo mira claramente en la mujer. Mientras me das un poquitito más aquí, hermano, por favor, cualquier cosita. Entonces, yo le quiero llevar solamente para que usted pueda mirar todo lo que la Biblia habla, y voy a llevarle algunos acontecimientos proféticos y también le voy a hablar acerca para qué nosotros tenemos que prestar, por qué tenemos que creer en la palabra profética, hermano. Porque es importante creer en la palabra profética. Amén. Entonces, de nuestra salvación los profetas hablaron de ella y aún dice que indagaron y les fue revelado que no era para nuestro tiempo. Por ejemplo, primera de Pedro capítulo 1 verso 10. Vaya conmigo a su Biblia, por favor. Dice así, mientras yo se lo leo, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, lo que Cristo trajo, diligentemente inquirieron e indagaron. Fíjese bien. Dice que ellos inquirieron e indagaron diligentemente y procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dice que hallaron, óigame bien, hermano, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. O sea, ellos recibieron una palabra de revelación que no era para ellos lo que ellos estaban viendo. Por ejemplo, Daniel vio cosas apocalípticas que no hemos todavía nosotros vivido. Hemos acariciado algunas, pero no se han cumplido todas. Hay acontecimientos proféticos que él vio, que aún Dios le dijo que guardara eso porque no era para este tiempo, sino para otro tiempo. O sea, y nosotros estamos en medio de un tiempo profético donde se están cumpliendo las profecías bíblicas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la gente creyente, hermano, hoy me da mucha pena decirlo, hermano, pero tengo que decirlo. Por favor, toléreme mi abuso en este sentido. Pero me da mucha pena, amados hermanos, ver personas que un día caminaron con el Señor y que por alguna razón u otra han abandonado el camino del Señor y no consideran que si el Señor los llega a agarrar y el cumplimiento se cierra, se van a quedar fuera de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y aunque hay mucha gente que a mí me dice, pero pastor, es que el Señor en el aire no vas a componer. No, espéreme, el Señor no compone a nadie en el aire. O se compone ahorita la gente o no entra. Así de sencillo. ¿Me explico, hermanos?
Porque, óigame, es tremendo que con todas esas tolerancias el pueblo de Dios se ha vuelto a veces enemigo de Dios porque ha jugado con Dios. No ha sido firme, no ha sido leal, no ha sido fiel. Y Dios no premia a ningún infiel y a ningún desleal. Dios premia siempre la fidelidad y la lealtad. Hermano, démosle un aplauso al Señor, que Él se lo merece, ¿verdad? Porque Él nos llamó y usted va a entender por qué le digo todo esto, hermano. Por eso no abandonemos las filas del Señor, mantengámonos firmes, hagamos de nuestra profesión algo sólido, algo que podamos honrar nosotros, hermano. Entonces fíjense que 1 Pedro 1:12 dice, a ellos, ¿a quiénes son ellos? Los profetas. Dice, se les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces mire, es bien importante que entendamos que estas cosas, estas revelaciones, los profetas, dice 2 de Pedro, las escribieron. Se inspiraron y dijeron, vamos a escribir lo que estamos viendo, ¿me entiende? Y empezaron a analizar y decir, wow, ¿de quién estará hablando todo esto? ¿Qué gloria, qué sufrimientos va a sufrir el Cristo? Pero qué gloria viene después de eso. Y miren, nosotros no vivimos los sufrimientos del Cristo. Eso lo vivieron los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, cuando hablaron y testificaron de lo que ellos vieron, lo que ellos palparon, que nos entregaron a nosotros. Lo que ellos vieron, hermano. Y es increíble, hermano, que lo que ellos vieron, dijeron, qué lástima que no sea para nosotros. Me imagino que los profetas dijeron cómo hubiéramos anhelado estar ahí. Algunos de nosotros hubiéramos podido decir hoy en día qué gloria hubiera sido haber estado con el Señor. Pero la pregunta sería, ¿hubiéramos resistido en las condiciones en que estamos nosotros? Hermano, mirar al Señor subir a la cruz, ser vituperado, ser lacerado, etcétera, etcétera. Yo creo, hermano, que si a mí me hubiera agarrado el Señor en ese tiempo, yo me pongo peor que Pedro, hermanos. Algunos de aquí posiblemente también hubieran sacado no el cuchillo, la pistola. En vez de darle un cuchillazo a Malco, le hubieran tirado un par de balazos, ¿no? Dejen a mi maestro, porque no entendemos los propósitos de Dios. Pero ese es el cumplimiento, hermano, que tenía que acontecer de acuerdo a la palabra profética. Entonces note cómo, hermano, usted va a ir notando que la Biblia va denotando cumplimientos proféticos ahora en el Nuevo Testamento. Y empezamos con Nazaret, cómo Jesús comienza a hablar del cumplimiento profético, hermano, de Isaías capítulo 61 en Lucas 4:14. Usted lo va a ver ahí, que ahí dice claramente en ese pasaje. Vaya conmigo a la Biblia para que no se conforme con verlo aquí conmigo, hermano, por favor. Donde dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. ¿De dónde venía? Del desierto. 40 días de estar lidiando con bestias, con potestades, con principados, con el diablo mismo. En el desierto. 40 días, hermano. Ahí el Señor tuvo una batalla de poder, voy a decirle, porque ahí se consumó lo que era escrito está. Ahí está el escrito. El Señor peleó 3 batallas ahí fuertes, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Peleó en el cuerpo por la comida, peleó en el alma por demostrar el orgullo que él podía, peleó en el espíritu para no rendirle adoración. ¿Me explico? Entonces son 3 batallas con las que la iglesia debe de aprender a pelear, hermano, en el desierto, contra las bestias, contra los moveres espirituales que hablaba mi esposa, creo, el domingo pasado, si no me equivoco. Y usted se va a dar cuenta que el Señor ahí, cuando regresa vencedor de pelear, después de haber atado, dice Marcos 3:23, al valiente, hermano, porque nadie puede saquear una casa si primero no ata al valiente. Entonces Jesús fue y ató al valiente, que era el adversario que tenía derecho sobre el mundo, sobre la gente. Y entonces sale y empieza a predicar en diferentes regiones. Y el cumplimiento profético viene a acontecer precisamente en Nazaret, cuando él toma el libro en una sinagoga. Y dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaban por toda aquella comarca. Y dice que enseñaba ¿en dónde, hermano? En las sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a ¿dónde? A Nazaret,
donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dijeron, y le dieron, dice, el libro del profeta Isaías. El libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor, que nos ha cumplido desde luego. Y cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido, que dice, diga conmigo, esta escritura que habéis oído. O sea, ellos fueron los privilegiados en ver la primer profecía cumplida, hermano, aparte de lo que aconteció en Lucas capítulo 1. Como nación, hermano, miraron ahí que había un cumplimiento profético de la venida del Mesías. Era la entrada donde Isaías capítulo 61, si usted va a buscarlo, acompáñeme a buscarlo para que lo leamos juntos. Dice que cuando viniera el ungido iba a tener una función de dar libertad a los cautivos, hermano, de poder abrir los ojos de los ciegos y desarrollar un gran ministerio evangelístico con señales, con poder. Pero esa era la primera fase en la que el Señor venía, de Isaías 61. Ahora, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, y para consolar a todos los que lloran. Bueno, la profecía de Isaías 2, hermano, es mucho más larga que lo que aconteció en Lucas capítulo 4. Pero Lucas capítulo 4 está marcando, hermano, el inicio de un cumplimiento profético de lo que el Mesías venía a hacer, hermano, del ungido, que venía a desarrollar un trabajo de establecimiento. O sea, él venía hablando. Por eso yo lo digo y lo reitero claramente, que cuando los evangelios hablan acerca de Jesús, Jesús vino en un tiempo, hermano, de ley, un tiempo donde se practicaba todo lo que era los rudimentos y los mandamientos de la ley, pero él vino a cumplirlos, para que de esa forma, en su muerte, después de haber anunciado la gracia, él resucitara con él una gracia que iba a ser superior a cualquier ley que hubiera tenido el ser humano. Entonces, ahora, quiero aclarar que la gracia no es un motivo para tener libertinaje. La gracia, amados hermanos, es la misericordia del Dios Altísimo cuando hay una etapa, óigame bien, como dice el libro de los Hechos, que Dios ha pasado por alto los tiempos pasados. Hermano, los tiempos de ignorancia, los tiempos pasados ha pasado por altos, pero que hoy manda a todos los hombres que se arrepientan, porque hay un día donde viene un juicio. Hay un día. Entonces, estamos hablando de que cuando el Señor regresa, ahora de su muerte, trae y establece lo que es la gracia. Pero, hermano, él vivió su ministerio 3 años y medio anunciando la gracia, viviendo bajo la ley, pero anunciando la gracia. ¿Cuál era el contraste que había en su enseñanza con la enseñanza de los fariseos? Exactamente eso, que no, como dicen los del Salvador, no casaba. ¿Me entiende, hermano? No casa, dicen los del Salvador, hermano. Porque la enseñanza de Jesús era diferente a la enseñanza de los fariseos. La enseñanza de los fariseos se concentraba en vestir al mono por fuera, hermano, como algunas enseñanzas están por ahí que están preocupados en cómo la gente se viste por fuera, pero no se preocupan cómo se viste por dentro. Yo creo que cuando una persona se viste primero por dentro, sabrá vestirse por fuera también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Es como cuando Pedro, hermano, Jesús siempre lo miró que traía su espada mojosa, hermano, 3 años y medio. ¿Se imagina? Pedro era un hombre bravo, era un hombre de pesca, de puerto, hermano. Con Pedro no andaba con rollos, hermano, era medio pandillero o guerrillero. Nomás para darle una idea. Y de repente, cuando llegaron a apresar a su maestro, él sacó la espada, hermano, y trató el apóstol de asesinar a un hombre. ¿Acaso cree que Pedro no conocía la ley? No asesinarás.
Aunque nuestras versiones lo trasladan, no matarás, pero en realidad es no asesinarás. Es más diferente. Sino que hacemos con todos nuestros soldados que andan en la guerra, ¿verdad? Por órdenes, hermano, de autoridades superiores. ¿Y qué demostró Pedro ahí? Que tenía un espíritu de asesinato, que tenía un espíritu, hermano, de ira, pero Jesús nunca se lo quitó. Jesús le enseñó a Pedro, Jesús le enseñó. Mire, hermano, por eso la enseñanza es importante, lo decía el viernes. Si usted no ama la enseñanza, está perdiendo que su vida sea estructurada y edificada. No se conforme con 3, 4 gritos, 3, 4 brincos y jalones de pelo y masajes en la frente y ya le declaran que usted está cambiado. Usted no está cambiado. Y usted está comprobado que no ha cambiado. Durante 32 años que yo tengo de evangelio, he visto, hermano, gente llorar en los altares, gente brincar, jalarse el pelo, hablar lenguas, profetizar, hacer todo lo que cualquiera pudiera decir que esa persona jamás el enemigo la movería. Y ahora los veo en el mundo pecando y haciendo cosas como que si nunca hubieran conocido al Señor. ¿Por qué? No se conforme con ese evangelio. Mejor ame la palabra. Ame la palabra, que la palabra, hermano, si bien es cierto, es como martillo, pero también es como fuego, que purifica. Es martillo que quebranta, porque a veces nos duele, hermano. ¿Verdad que sí? Principalmente cuando nos están pegando en el puro clavito, dicen, ay, Señor, ¿y a este quién le dijo que yo andaba así? Y nos empieza, pero cuando la palabra viene nos empieza a quemar, nos empieza a purificar, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, nos empieza a transformar, amados hermanos. Entonces, cuán importante es esta parte. Y Jesús viene, hermano, y anuncia este tremendo trabajo de poder predicar el ministerio evangelístico. Aquí inició el ministerio del Señor, hermano. Entonces yo quiero decir que esta fue la primera fase profética del ministerio de Cristo en la tierra. La iglesia cumplirá, o mejor dicho, debe cumplir Isaías 62. Y le voy a explicar por qué, hermano. Porque desde que el Señor se fue hasta el día de hoy, Isaías 62 debería de ser cumplido por la iglesia del Señor. Porque Cristo vino a cumplir Isaías 61, pero la iglesia tiene la responsabilidad de cumplir Isaías 62. Vaya rápidamente conmigo a Isaías 62, verso 1, por favor, en adelante. Porque usted va a mirar, amados hermanos, algo muy importante aquí. Dice, óyame bien, en el verso 1, por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no me estaré quieto, fíjese bien, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como una, que dice, antorcha. ¿Qué pasó en Hechos 2, hermano? Capítulo 2. La gente a veces se concentra de que todo mundo estaba hablando lenguas y que todos les escuchaban que hablaba todo mundo lenguas. Pero permítame, lo impactante de ese acontecimiento no fue exactamente que todo mundo hablara lenguas. Es que todo mundo hablaba un mensaje en una lengua en la que ellos no habían nacido. Pero los que estaban ahí alrededor escuchaban claramente el mensaje de Dios en un vaso que no hablaba ni siquiera una tilde de su idioma. Y toda la gente decía, ¿pero qué es esto? Esto es sobrenatural. ¿Cómo que si yo vengo de Rusia, siendo judío me está hablando el mensaje? Porque dice que cada uno les oían hablar las maravillas de Dios en la lengua en que ellos habían nacido. Mire qué interesante, ¿no? A veces se le da mucho poder a que hablaron en lenguas. Sí hablaron en lenguas, pero lo impactante es que la gente, hermano, escuchó un mensaje. Y por eso se convirtieron multitudes en ese momento, hermano. Usted lo va a ver en la Biblia. Pero fíjese bien lo que dice Isaías 62. Dice, y su salvación se encienda como una antorcha. Ahí se prendió, diríamos, la mecha, hermanos. Hechos capítulo 2, se prendió la mecha. Pero ¿cómo anda tu mecha encendida en el día de hoy para que sigas encendiendo la antorcha de la salvación en el mundo? Fíjese bien. Interesante. Oiga bien esto. Entonces las naciones, dice, entonces verán las naciones, que dice, tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te llamarán, ¿cómo? Por un nombre, o con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Y esta parte yo se la quiero aclarar, porque yo me deleito en aclararle esta parte a la gente. Óigame bien lo que le voy a decir, amados hermanos. La iglesia que Cristo Jesús compró
con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, hace ya más de 2000 años, hermano, allá en Jerusalén, en el Medio Oriente, cuando Él declaró unas palabras que dijo: consumado es. No es, amados hermanos, aunque a algunos no les gusta escuchar esto, no se llama testigo de Jehová, no se llama mormona, no se llama rosacruces, no se llama budista, no se llama hindú, no se llama católica romana. La Biblia dice que le llamaron por primera vez a los discípulos en una ciudad llamada Antioquía de Siria cristianos por primera vez. Qué lástima que se perdió de darle un gran aplauso al Señor, hermano, porque ahí está una palabra profética cumplida. Si usted está buscando la iglesia verdadera, ahí está en la profecía de Isaías capítulo 2. Te llamarán por un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. ¿Cómo determinó el Señor que se le llamaran a los discípulos de Jesús, hermano? Cristianos. Vamos, diga conmigo, cristianos. Otra vez diga conmigo, cristianos. Yo sé que esto no le gusta a muchos, pero la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa es una iglesia cristiana. Diga conmigo, cristianos. Otra vez diga conmigo, cristianos. Diga conmigo, yo soy cristiano. Y diga conmigo, soy cristiano de los buenos, pastor. Porque hoy en día ya todo el mundo se llama cristiano. Usted va a la India y allá meten un paquetito de un 3.5% a todo mundo que cree en Cristo, hermano. Usted mira cuando se mete a internet las religiones y pone cristianismo, le meten un montón porque todo el mundo cree en Cristo. ¿En qué Cristo crees tú? ¿En el que murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día? ¿O en el Cristo que hemos creído por generaciones, hermano, como personas naturales? Yo creo que es el tiempo de que el mundo abra los ojos y pueda creer en el Cristo que habló la palabra profética, la cual los profetas, la cual los apóstoles hablaron, predicaron, y hoy en día nosotros seguimos predicando y hablando del mismo Jesús, hermano. Aleluya, démosle un aplauso al Señor fuerte. Vamos, usted que no aplauda, atrévase a aplaudirle y decirle al Señor gracias porque soy cristiano. Amén. Ahí está. Mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿y por qué hay tantas religiones? Porque la gente le dio la gana y el diablo también. Pues sí, el diablo va a crear confusión entre... Mire, no hay una mentira que no esté edificada sobre una verdad. Y el diablo es especialista en fabricar mentiras, hermano, grandes en base de una verdad. Amén. Si usted pensaba que el diablo no conoce Biblia, Señor, por favor. Creo que ha leído mal la Biblia, que usted no la entiende porque no tiene la revelación, pero sabe letra. Y se lo puedo comprobar que aún con Jesús le quiso enseñar Biblia al Señor. Más, no se lo voy a decir, se lo voy a llevar para que lo vea. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4 rapidísimo. Y no fue una vez, hermano. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. Capítulo 4. Verso 9. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues está, ¿qué dice? No oí. ¿Cómo fue? Pues ¿qué dice? Ya ve. Pues está escrito que a sus ángeles encomendará para que te guarden y en las manos te llevaran, no sea que tropieces en piedra. ¿Sabe qué le recitó el Salmo 91? Ahora, si usted va a ver el Salmo 91, léalo en casa, no dice así. Porque él es especialista en torcer, hermano, las escrituras. Por eso, la gente, hermano, que conoce al Señor, no se trague ese cuento, hermano, de que usted puede moderar algunas cositas, que porque Dios no se va a enojar. Me decía una vez una persona: ay, es que Dios no se enoja porque uno peque. Dios no se enoja que por esto. Bueno, póngale que Dios no se enoje, pero Dios ha decretado una ley que la paga del pecado es muerte.
Entonces, ¿qué hacemos con ese pasaje? ¿Lo quitamos también de la Biblia porque no nos gusta? ¿O dejamos de pecar? O por lo menos peleamos, amados hermanos, para hacer esa iglesia que está creyendo a la palabra profética, donde se está dirigiendo como esa lámpara que nos va dirigiendo de que algo verdadero está pasando en el mundo y que nosotros somos parte de ese gran mover de Dios. Entonces mejor nos guardamos, hermano. Mejor nos preparamos. Aunque la carne diga, yo quiero hacer esto, yo quiero deleitarme en esto, tú tienes que pensar que lo más importante es alimentar el espíritu para que pueda tener control de los impulsos de tu alma. De otra manera vas a estar en derrota siempre. Entonces, alrededor del año 47, decía yo, en una ciudad llamada Antioquía de Siria, se le llamó por primera vez cristianos a quienes, a los discípulos de Jesús. Cumpliéndose así una parte de esta palabra profética. La iglesia, hermano, ahí recibió identidad. ¿Por qué? Porque Jesús en el capítulo 61 predicó 3 años y medio de Isaías 61. Pero la iglesia predica Isaías 62. ¿Cómo predica? En confusión. ¿De qué iglesia es usted? Es que fíjese que todas las religiones van a Dios. Permíteme, todas las religiones van a Dios, pero Jesús solamente estableció una iglesia en la tierra. Una sola. Léalo, ahí está. Si usted me encuentra el nombre de otra, hermano, iglesia en toda la Biblia, yo me convierto en esa religión con toda la iglesia. ¿Qué le parece? Pero no la va a hallar. Porque el único título que el Señor le dio proféticamente a su iglesia es el de Isaías 62, hermano, que le iban a llamar con un nombre nuevo que la boca del Señor iba a determinar. Y Él determinó que se le llamara a los discípulos cristianos. Rapidísimo, nomás para dejarle esto en su mente. Le voy a definir lo que significa ser cristiano. Más que todo el término. 3 títulos tiene, definiciones pues. Le voy a dar 2 solamente, el otro usted lo busca. Significa ser seguidor de Cristo, de sus enseñanzas pues, de su palabra, lo que Él dijo. Y Mateo capítulo 28, verso 20. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la gente que se deja enseñar, hermano, es un cristiano. La gente que cree en Cristo es un pseudo cristiano. Porque cree en Cristo, pero no sigue a Cristo. Ahora le voy a explicar por qué no sigue a Cristo. Porque la siguiente definición del término cristiano, que viene del griego cristiano, significa Cristo en mí. O Cristo en uno. Entonces, si alguien no tiene a Cristo, es imposible que siga sus enseñanzas. Usted primero necesita tener a Cristo para poder creer y seguir lo que Él dijo. Si usted no tiene a Cristo, usted no va a poder seguirlo, porque no tiene a Cristo que le va a impulsar a seguir las enseñanzas. ¿Me explico? Y si usted está pecando y sigue pecando, se está arriesgando a perder su alma por toda la eternidad. Perdóneme, yo no lo digo eso. Eso lo dice la Biblia. Y si alguien quiere ser gravoso, pues peleese con Dios. Porque yo solamente soy un portavoz de Dios aquí. Que igual que los profetas, que igual que los apóstoles de la iglesia del principio, predicamos el mismo mensaje. El mismo. Esto que yo les predico, mire, ahora estamos tomando como base una palabra que el gran apóstol Pedro lo dijo, ¿verdad? Eso no lo dije. Yo solamente le estoy compartiendo el mensaje en base a lo que él dijo. Y por eso Isaías 62 habla del cumplimiento que la iglesia tiene que desarrollar. Rapidísimo, vámonos. Vamos a ver el cumplimiento profético rapidísimo. Hechos 11:25. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia, fíjese bien, por todo un año. Y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristiano. Perdón, oí. ¿Por qué no dice testigos de Jehová? ¿Por qué no dice mormones, rosacruces?
¿Por qué no dice católicos, hermano? De verdad se lo pregunto con el corazón en la mano, por amor a su alma. ¿Por qué no dice la Biblia así? ¿Por qué dice cristianos? Busquen todas las Biblias que usted quiera, aún hasta las Biblias de los testigos de Jehová o mormonas. Búsquelo, hermano. Usted no va a encontrar. Usted fue testigo de Jehová, ¿verdad? ¿Usted alguna vez halló que decía, se le llamó por primera vez testigos de Jehová a los discípulos? No. ¿Cuántos de aquí fueron católicos? Levanten sus manos. Romanos, vamos, no tengan miedo, levántelo. Yo crecí en un hogar católico. ¿Usted alguna vez ha leído en su Biblia católica, dije su Biblia católica, que dice se le llamó por primera vez católicos a los discípulos? ¿Lo ha leído? Entonces, ¿por qué la gente se aferra? Abra su corazón porque Dios le ama. Por amor a su alma es que Dios a veces tiene que mover, hermano, aún hasta de lugar a personas como Abraham para poder engrandecerlas y bendecirlas. Porque a veces la familia, hermano, está atacando y atemorizando a la gente para que no puedan ellos creer a la verdad, pero del Señor tendrán su recompensa. Aleluya, cómo se ha vuelto famosa esa frase en mis labios últimamente. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo lo decía siempre. Que el Señor se los pague, el Señor se los cobre. Porque aún la Biblia misma dice, óigame bien, Mateo capítulo 19, hermano, cuando el Señor habla, 18, acerca de el que sea de tropiezo de un pequeñito que le quiera robar la fe. ¡Ja! Hermano amado, dice que mejor le fuera que se colgara una piedra de molino en el cuello y se tirara a la mar. Porque hay padres corruptos, ingratos, hermano, que porque quieren mantener a sus hijos en su religión, no los dejan creer en la verdad. Y los amenazan aún hasta de quitarle la herencia y decir que ya no son de su familia. Pero ¿sabe qué? Del Señor tendrán su recompensa porque un día estarán delante de Dios. Aleluya. Vamos a creer a la palabra profética. ¿Cuántos dicen amén? La palabra profética es clara. Léase Mateo capítulo 18, verso 7 en adelante, después en su casa, y usted va a mirar ahí para los padres ingratos, hermano. Segunda de Pedro 1:20 dice, pero ante todo esto sabed que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. La palabra profética te lleva a tener, hermano, cambios. Fíjese bien. Un ejemplo tenemos en Segunda de Crónicas 15:8 con el rey de Judá. Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces, ¿qué dice, hermano? Restauró el altar al Señor que estaba caído. Léaselo por favor en su Biblia. Segunda de Crónicas 15:8, hermano. Por eso cuando la palabra profética viene y tú miras el cumplimiento y la entiendes, te cambia. Por favor, no piense que cuando una persona vino a los pies de Jesucristo cambió de religión. No, amados hermanos, cambió de dueño, que es más diferente. Porque vivimos bajo un régimen por siglos de una iglesia que usurpó el nombre del Señor, el lugar del Señor, y enseñó a los pueblos y los abusó. Y el pueblo, principalmente latinoamericano, creció siendo abusado. Y usted sabe que el ser humano se acostumbra a ciertas circunstancias y a ciertas condiciones. Ahora que yo estuve en California, yo le voy a decir algo, hermanos, yo sufrí. Mi esposa se gozó, decía, ay, qué buenas, qué bonitas vacaciones, decía mi esposa, son las mejores vacaciones que he tenido, mi amor, me decía mi esposa bien contento. Y yo por amor a ella, pero yo me estaba asando, hermano. Imagínense, yo gordito, por lo menos ella está más flaquita que yo. ¡Ja! A uno como que se calienta más el cuerpo, hermano. Usted ya sabe por qué, ¿no? Un poquito más de grasita.
Yo sentía, yo me asfixiaba, decía, Señor, yo ya me quiero regresar, pero por amor a mi esposa, ni modo, tenemos que echar ganas. No le quería quitar su gozo, hermanos. Pero cuando ya regresamos aquí y había calor, yo dije, ¡ja! Este calor no es nada comparado con el que teníamos allá. Ya estábamos a 120, hermano. 120, dije. Los pastores allá, tranquilos. ¿Qué tal, siervo? Me decían, ¿cómo está? ¿Tiene calorcito? ¡Ja! Le decía. No le miento, tuve que cancelar actividades antes de terminar mi recorrido por allá. Cancelé un fin de semana. Yo no aguantaba, hermanos. Mejor vamos el tiempo de frío la próxima vez, ¿no? Está crítico. Pero cuando uno se mueve para acá, uno dice, ¡ay, qué frío! Espérese un ratito, después ya se va a acostumbrar. Ay, qué rico está el frío, qué bendición. Dios bendiga el frío, va a decir usted, hermano. Algunos dicen, ¡ay, allá en Seattle cómo llueve! Todo el mundo pregunta de Seattle, hermano. Allá me decían de Seattle la lluvia. ¡Qué clima más horrible! Yo digo, ¿qué clima más bonito? ¡Qué horrible es este clima! Nada más que no podía decírselos a ellos, ¿verdad? Yo decía, qué horrible este clima, hermanos. Qué bonito allá. Ya me quiero regresar. Yo traje un pastor un día para acá, para Washington, hermano, y hasta el día de hoy me reitera, lo acabo de ver allá también, y me dice, vos, me dice, ni aunque me paguen, yo me movería para tu área. Es que perdóneme, eso no se trata que le paguen, se trata que si Dios te manda, y a mí me mandó el Señor aquí a Washington, cuando yo vine aquí a Washington. Yo vengo de una tierra caliente, hermanos. Donde yo vengo, allá sí hace calor también, y más de 120. Pero yo ya no podría soportar, a menos que hubiera una transición de estar por un tiempo en una casa con refrigeración y salir por ratitos. Entonces sí. El cuerpo se acostumbra, hermano, a las condiciones. Yo creo que hay mucho pueblo latinoamericano que tiene que aprender a derribar los altares que nuestros padres erigieron, levantaron, que son abominación delante del Señor, y abandonar sus imágenes y sus ídolos y convertirse de todo corazón al Dios vivo que habló la palabra profética. ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios a eso, hermano, en esta mañana o ya tarde? La gente no quiere oír mensajes así. Ellos están contentos en su religión. Pero ¿sabe qué? Es muy importante comprender que muchas veces hay que hablar, aunque se sienta herido, con la verdad para que no viva muerto, no se vaya a morir por una mentira. Tremendo. La palabra profética te lleva a tener cambios. Si tú entiendes la revelación, hermano, como el apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia, pero un día el Señor se le reveló y le reveló este evangelio. Dice la Biblia que eso lo cambió a él, hermano. Él soltó todo lo que él era, lo que él pensaba. Porque cuando el Señor se te revela a tu vida, y Pablo mismo lo dice en Gálatas capítulo 1, que él vino a este camino por medio de una revelación, y que le da gracias al Padre porque tuvo a bien revelarle a Cristo. Entonces uno no va a conocer quién es Cristo sino es por medio de revelación. Esto no es cambiar de religión, señores, es cambiar de dueño. Porque antes estábamos posesionados por la religión, ultrajados, abusados. Ahora estamos libres, hermano, y tenemos otro dueño que nos compró a precio de sangre preciosa, que se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Démosle otro fuerte aplauso al Señor en esta hora, hermano. La palabra profética te lleva a tener esperanza cuando Dios te habla, hermano. Y hay tres formas de dar, si bien es cierto, una palabra profética a alguien. Número uno, por revelación, otra por inspiración y la otra por buena voluntad. Y es peligroso a veces la tercera. Pero es necesario que se mueva, hermano, la profecía, que se mueva el don profético y que la iglesia no deje de creer que Dios todavía tiene profetas. Y que muchos se han levantado que no lo son. Pero eso no significa que Dios no tenga, porque Dios sigue hablando.
Le recuerdo que las Santas Escrituras fueron escritas e inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, pero escritas por hombres que tenían inspiración profética de parte del Señor. Y Dios sigue siendo el mismo. Cuanto más ahora en su gracia, ¿verdad? Rápidamente le voy a dar este capítulo, estos pasajes así en pequeñito para que usted lo lea. Vaya a mirar Jeremías capítulo 23, verso 25 en adelante. Y usted va a mirar ahí algunos puntos, no lo voy a leer todo, solamente le voy a dar algunos puntos. Cuando dice, he oído lo que dicen los profetas que profetizaron mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón? Se tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta, oiga bien lo que dice el verso 28, que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. Verso 29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Por tanto, aquí que estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí estoy en contra, dice, de los profetas. Declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas, dicen el Señor, declara. He aquí estoy en contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. Cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son provecho alguno para que este pueblo, declara el Señor. Y cuando te pregunte este pueblo o el profeta o sacerdote diciendo cuál es la profecía del Señor, le dirás cuál profecía el Señor declara, yo os abandonaré. Eso es lo que decía. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que diga profecía del Señor, traeré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Óigame bien, hermano. Por eso hay de esos profetas que andan por ahí emocionando al pueblo. El Señor te va a hacer millonario. Hermano, es muy común esa profecía hoy en día, ¿verdad? El Señor te va a hacer millonario. Es que vas a ver mucha riqueza y solamente cosas buenas. Y el otro está en pecado y en rebelión y a saber qué cosa, hermano. Ya no habla nada de esas cosas. Desde luego que hay que usar con sabiduría la profecía, pero con mucho cuidado. No hay que abandonar la fe de que Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Sigue siendo el mismo, el de ayer, de hoy y de siempre. Y si Él habilitó profetas en el Antiguo Testamento, desde luego que tiene que habilitar profetas para que hablen a su iglesia en el Nuevo Testamento. Y usted y yo hoy somos partes de eso. Muy bien. Así diréis cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, que ha respondido el Señor, que ha hablado el Señor. Y no os acordaréis más de la profecía del Señor, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues habéis pervertido las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Así diréis al profeta, que te ha respondido el Señor, que ha hablado el Señor. Pero si dices profecía del Señor, entonces así dice el Señor, por cuanto habéis dicho esta palabra. Dice: profecía del Señor, habiendo yo enviado a decirlo, no digas profecía del Señor. Por tanto, aquí ciertamente me olvidaré de vosotros y echaré de mi presencia junto con la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros oprobio eterno y humillación eterna, y nunca será olvidada. Bueno, ese es un juicio que el Señor decreta, hermano, para aquellos que andan profetizando en vano. Entonces, yo le aclaro, hermano, que la palabra de profecía tiene funciones. La palabra profética también te confirma los dones, hermano. Por eso, ¿cómo podemos ignorar a los que realmente tienen una palabra de profecía, hermano? No porque unos echan unas profecías medias extrañas, vamos a desechar a los que realmente hablan de parte de Dios. Yo he tenido profetas que me han hablado a mí cosas que yo digo, Señor, solamente tú y yo lo sabíamos. Así es que yo acepto la palabra. Pero he tenido profecías que me han dicho, hermano, así te dice el Señor. Esto, te miré cuando estabas orando a la madrugada y llorabas. Mentira, yo me acababa de dormir, hermano. Sí, se lo digo claramente.
Un día me dijo un profeta, así te dice el Señor, esto y esto y esto. Hasta ahí va bien. Pero se aceleró y quiso ponerle un poquito de su humanidad. Y dijo, y la confirmación es que en la maleta que traes en el carro, ahí traes esto y esto y esto. Yo, verdad, buen hermano, nomás porque no soy tan malo, pero me dieron ganas de agarrar a ese profeta de la mano y decirle, ven, mijo, te voy a llevar a mi carro. Lo único que traía en mi carro era basura, hermano. Solo por pena de toda la basura que traía ahí, no lo llevé a mi carro. Pero yo no traía ninguna maleta. Usted no se trague el cuento, usted sabe que está mal. No diga, esto me habló, no me importa quién sea, usted no diga, ay, el Señor me está hablando. No, primero arregle su vida y después crea las profecías esas. ¿Para qué va a dejar que una palabra profética lo conduzca a la perdición, a la condenación eterna? Mejor sea honesto, íntegro con usted mismo y diga, Señor, está bonito lo que me motiva, lo que me dice este hombre de buena voluntad, pero yo no lo creo porque yo sé que yo no estaba orando a las 2 de la mañana. Mucho menos llorando. Pero hay gente que anda tras de los profetas, hermano. Tengan cuidado con eso. Hoy en día es muy común eso. Hoy le dan profecías hasta antes era por fax. Empezó esa onda de los fax. Ahora ya no. Ahora lo textean. Así te dice el Señor. Te va a bendecir, vas a abrir negocio. La segunda profecía viene en base a la ofrenda, la siembra que tú tengas para concluir la profecía. Sí, cómo no. Pero hay gente tontita que sí manda la ofrenda. ¿Por qué mejor no la siembra donde le están alimentando, que es en casa? No le crea a mi esposa que dé $1. No es cierto. Usted no dé $1. De $1000, 100, lo que usted tenga en su corazón, pero que su siembra sea generosa siempre. Porque la Biblia dice que de acuerdo a la siembra también es la cosecha. Lo siento. Es que mi esposa, ella mete mucho su humanidad. Yo quiero que Dios le bendiga a usted. Al fin y al cabo yo no me gasto el dinero, hermano, de esta congregación, pero sí queremos que Dios bendiga en abundancia, que no nos falte nada. Que Dios le bendiga en gran manera. Y usted siembra escasamente, escasamente cosechará. Vaya al campo y siembre una semilla, no espere que vengan 100 plantas. Va a salirle una planta y si bien le va. ¿Correcto? Aunque no me diga amén, porque estoy hablando de dinero y pocas veces hablo de dinero. Eso es profético también. Entonces la palabra profética, hermano, te confirma los dones. Hay verdaderos dones. Primera de hermano Timoteo 4:14 dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la ¿qué? Profecía. Profecía, diga conmigo profecía. Yo creo que si Dios, hermano, le va a dar un don a alguien y te lo va a habilitar, lo va a confirmar a través de alguien. Y alguien puede venir y decirte, así te dice el Señor, te va a habilitar, te va a confirmar un don y tú vas a empezar a funcionar en él. Y vas a tener que aprender a identificarte con ese don, porque quiero decirle que principalmente el don de profecía es a veces difícil de manejar porque hay que conocerlo, hay que crecer en él. Entonces, así dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido. Conferido significa conceder o asignar a alguien una distinción, un honor o un derecho que le han conferido. Entonces, estamos hablando de una honra cuando Dios le da un don a alguien, hermano. No deseche, si bien es cierto, los que hablan profecía, porque fueron dones conferidos por el Señor y confirmados por los ministros, que podemos discernir quién tiene realmente un don y quién no tiene un don. Sí, es sencillo. Amén. Primero de Timoteo 1:18 dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías, dice otra vez, que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelee la buena batalla. Entonces, hay palabra profética que sí se da, hermano. Quiero que usted me entienda que sí hay palabra profética. Sí hay. Y la iglesia tiene que tener palabra profética. No porque haya por ahí una sarta de iba a decir payasos, pero no soy tan agresivo yo, hermanos. Pero ya lo dije, ¿verdad? Ya que le vamos a hacer, ¿verdad? Ay, señores, que hermano, yo he visto, para que usted no tiene idea de lo que yo he visto. A mí me han llevado a lugares donde yo he visto cosas. Usted no ha visto mucho, a menos que ande de iglesia en iglesia, ¿verdad? Yo he andado de iglesia en iglesia porque voy a predicar. Espero que usted no ande de iglesia en iglesia porque no encuentra la iglesia perfecta. No la va a hallar, no se preocupe.
Para que usted haya la iglesia perfecta, primero usted tiene que ser perfecto. Es lo primero. Si usted no es perfecto, confórmese donde Dios lo plantó, donde Dios lo llevó, porque Dios nunca se equivoca. Dele gracias a Dios. Disfrute la palabra. Afírmese. Afirme su fe. Crea en Jesucristo. Sea salvo. Crezca en su gracia y conocimiento. Y dele gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. La palabra profética te habilita como profeta. Ahí va. Romanos 12:6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que se nos ha sido dada, usémoslo. Fíjese bien lo que dice, usémoslo. Si el de profecía, úsese ¿en qué? ¿En proporción a qué? Véalo por favor, hermano. ¿En proporción a qué? A la fe. Entonces, no quiere decir que alguien no tenga un don. Lo que pasa es que le hace falta fe. Puede venir alguien y decir, así te dice el Señor, te voy a levantar como profeta. Yo no lo dudo. Yo quiero que Dios levante profetas. Y que Dios levante personas, hermano, que sean definidas en la profecía y que vengan y le digan a alguien, así te dice el Señor, pero con ciencia y conciencia. Porque quiero decirle que en este ministerio sí examinamos todo eso. Y también paramos todo eso. Sin ningún problema. Yo no tengo problema con parar a quien se quiera poner al brinco. Créamelo. Se lo digo de antemano. Gracias al Señor que me ha dado voz de mando. Así lo digo. Sin ofender a nadie. Pero si alguien quiere abusar de alguien, créamelo que aquí yo le voy a salir al encuentro. Y ya lo he hecho antes. Y lo volveré a hacer las veces que sean necesarias. Y si usted se enoja conmigo, no me importa. Y si me quiere echar el FBI, tampoco me importa. Yo le echo la migra. No, hombre. Hoy está de moda, ¿verdad? ¿O no? Qué desgracia, ¿verdad? De tiempo estamos viviendo. Pero oremos al Señor para que eso cambie pronto. Aleluya. 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal para los incrédulos, no para los incrédulos, perdón, sino para los creyentes. La palabra profética, hermanos, viene edificando a los creyentes. Yo necesito que me hablen profetas. Yo necesito que me hablen, hermano, que me den una palabra profética. Pero también cuando me la den, créamelo, hermano. Me han dado muchas. A mí me han dicho de todo, de lo bueno y lo malo. Pero como yo no soy un bebito ni en el evangelio, ni tampoco como persona, ni me pongo a llorar, ni tampoco me esperanzo. Sí creo. Pero ahí estoy, hermano. Pero es necesario que la iglesia empiece a creer en la palabra profética. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte dice profetizamos. Ahí está. 1 Corintios 14:5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La palabra profética siempre tiene que ir dirigida a edificar, consolar y exhortar. Amén. Si usted profetiza equivocadamente, hermano, es porque no ha entendido que Dios al vaso profético lo usa para exhortar, consolar y edificar. Ahora, si usted tiene una palabra profética para alguien que realmente Dios se la dio, hágame el favor de venir primero con el pastor, que ese es el orden de Dios, y veremos si se la da o no se la da al vaso. Al fin y al cabo, el ministro es responsable como administrador de todo lo que pasa acá. Aunque no me diga amén. Ese es el orden de Dios. Porque si no, entonces Dios no pondría administradores. Muy bien. 1 Corintios 14:6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? A menos de que hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza. Hablaba el apóstol Pablo. Entonces, esto ya, información, lo que significa el profeta. Me gusta la idea de que el que profetiza o el que habla de parte de Dios. Es un portavoz de Dios. Es el que habla de parte de Dios, hermano, el profeta. Entonces, no hay que desechar al profeta. No hay que desechar las profecías. Pero tampoco hay que creerlas todas. No las deseche, pero tampoco las crea. Por favor. No se ha llevado porque así te dice el Señor. La iglesia donde tú estás no es la iglesia donde yo te quiero. Yo te quiero llevar a una iglesia donde fluye leche y miel. Porque aquí
Ya no se ve nada. ¿Usted sabe que hay gente que hace eso? Señor lo reprenda, hermanos. Eso es satánico, eso es dividir. Eso no es de Dios. Y hay gente que crea la profecía esa. Y por eso nunca pueden establecerse. Andan como Caín, errantes de lado a lado, de tierra a tierra, y no encuentran jamás lugar, porque han sido marcados por un espíritu de vagabundez. Por eso aquí cuidamos mucho eso, hermano. La cuestión del orden, no crea que es simplemente porque nos da la gana hablar del orden. No, 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 es porque Dios es un Dios de orden. Y tiene que haber un respeto de autoridades. Aún en el consejo, hermano. Usted busca consejo, búsquelo con sus autoridades. De preferencia con su pastor, si usted quiere. Ahora, si usted quiere arriesgarse, búsquelo con quien usted le dé la gana. Pero a ver cómo le va. Espera un Dios que agarre un buen consejero. Si usted viene con su pastor o con los líderes autorizados para aconsejar en este ministerio, va a haber garantía que lo que usted diga va a estar seguro. Lo demás no se lo podemos garantizar. Porque fue decisión suya. Ya voy cerrando, hermano, no se preocupe, no me mire raro. Cerramos con esto, mire, ahí está. Gloria al Señor, ¿verdad? Ya estaba viendo, ay, Señor del cielo, ya casi el pastor le quedan ya 15 y todo ya va. Parece que nunca termina. Cuántas cosas hay que hablar, ¿verdad, hermano? ¿Sabe quiénes son los únicos que no quieren estar delante de la presencia del Señor? Los que no están acostumbrados a estar en el amor del Señor. ¿Acaso los enamorados no quieren estar con la chamaca, con el chamaco todo el tiempo? Ahí están como... ¿Ah? Solamente el que no se ama está junto a la otra. Están el uno volteado la espalda. Pues sí, ay, ¿cómo te quiero? Qué lindos ojos tienes. Dice, qué bueno que no se los veo. Principalmente si están como los de Lea, ¿verdad? Hermano, que dice que tenía ojos delicados porque uno estaba para allá y el otro para allá. El amor, hermano, se siente con el deseo de estar. Cuando tú amas a Dios, tú amas estar. Me dijo un predicador que está en la universidad allá en California, hablando con él, un pastor, ministrando en su iglesia, me decía, siervo, ya casi termino mis estudios. Le dije, qué bueno, te felicito, hermano. Yo creo mucho en el estudio. De hecho, me contacté con una universidad allá, que ya después voy a hablar con eso, con algunos de aquí de la iglesia. Y y me decía, 45 minutos se le tiene que predicar solamente a la iglesia para que la iglesia reciba todo. Yo le dije, yo no creo eso, varón. ¿Pero por qué no? Yo le dije, mira, mijo, yo sé que eso se nos enseña en la escuela, en el instituto, en el seminario, en la universidad, lo que sea, pero esa es la interpretación humana. ¿Qué hacemos con el mensaje de Pablo? Pablo predicaba hasta la medianoche, solo uno se le dormía. Es que no tiene que ver, hermano, cuánto predicas, es cómo lo predicas, cómo lo enseñas. ¿Cuánto tiempo cree que predicaba Jesús a las multitudes, hermano? Ya estaba la gente, hasta se les olvidaba que tenían que comer. ¿Sí o no? Declaro que a usted se le ha olvidado que tiene que comer hoy, hermano. Ay, Señor Jesús. Ya voy terminando mejor, vámonos. Segunda de Pedro 1:10. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagas estas cosas, nunca tropezaréis. Nunca. Usted no le crea al mundo, hermano. Todo eso que sale en YouTube, en Google y en Facebook y toda esa sarta de herejías y tonterías, hermano, que ahora que dicen que Jehová es el diablo, que no hay Dios, que quién creó a Dios, hermano, y todas esas ondas, ¿no?, que sacan. Yo bendigo a Dios por mi evangelio y se los digo. ¿Sabe por qué bendigo a Dios por mi evangelio? Porque desde que el Señor me llamó a mí, me llamó a través de una experiencia sobrenatural. Solamente rapidísimo así, donde Dios me sacó del cuerpo y me llevó a las profundidades de la tierra. Esa fue mi conversión. Cuando yo regresé en esa experiencia, yo regresé convertido, hermano, pero bien convertido, hace 32 años. Y de ahí para adelante un evangelio, hermano, de experiencias. A mí no me asustan las sobrenaturalidades ni las experiencias, hermano. Soy un hombre de experiencias. Yo creo en Hechos 2.
Yo no creo, hermano, en ese bautismo de hablar en lenguas, enseñándole a la gente a hablar en lenguas o a profetizar, enseñándoles a profetizar. Yo creo que lo que es de Dios es de Dios. Yo creo en Hechos 2 porque para mí fue real. Hechos 2. Exactamente como pasó en Hechos 2, a mí me pasó. Pero yo lo pedí de rodillas orando, pidiendo a Dios, lléname, bautízame con el don de hablar en lenguas. Quiero hablar en lenguas, Señor. Y cuando yo viví esa experiencia, para mí fue real. Por eso yo creo que la iglesia tiene que regresar a la iglesia de los hechos, hermano. Un evangelio real, de cumplimiento profético, de experiencias. No se conforme con la religión cristiana evangélica. La religión cristiana evangélica nunca tendrá dones ni habrá manifestaciones. Si algo pasa en una iglesia, no se asuste, es normal, es parte de la iglesia. Es porque está en la iglesia de Cristo. Asústese si no pasa nada. Ahí sí asústese. Ahora, si usted no busca nada, es porque no cree. Pero la Biblia dice claramente, así que hermanos, sé tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagas estas cosas nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios y Señor, hermano, en esta preciosa tarde? Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:19, no apagues el espíritu, no menosprecies las profecías, crea a la palabra profética, búsquela, hermano, si bien es cierto, pero tenga cuidado. No porque solamente digan que ahí profetizan, usted va a ir a buscar profetas, porque hoy en día, hermano, los profetas, la mayoría de ellos son profetas vendidos por dinero. Aunque no me diga amén. Un día me llamó un varón aquí que creo que me está viendo por internet. Me dijo, pastor, quiero ir a una iglesia, va a estar una profeta, una sierva de Dios tremenda. ¿Me da permiso de ir? Yo le dije, pues bueno, mi hijo, si te vas a ir a edificar, dale. Cuando supe quién era la profeta, hermano, y qué había pasado, él no me había dicho nada. Le dije, ¿cómo te fue con la profeta? Bajó la cara. Porque hoy en día, hermano, hay una sarta de cosas. Una mujer que le sale sangre, tiene problemas de estigmata y que la sangre mientras está predicando, amarrada sus vendas, después las vende levantando ofrendas, hermano. Perdóneme, eso no puede ser de Dios. Rociando sangre, poniendo las manos, llenando de sangre a la gente, diciendo que es la sangre de Cristo. Por favor, hermano, no seamos tan tontos. Seamos una iglesia inteligente, que crea en la palabra, pero que se afirme en la palabra. Antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Pero no desechemos las profecías ni a los profetas. No las desechemos. Cuando vienen profetas aquí con nosotros y te dicen, así te dice el Señor, usted, hermano, antes de que diga, ay, el Señor me habló y se ponga a llorar, a temblar, primero revise cómo está su condición. Sea honesto con usted mismo. Aunque es muy profeta puede hacer, de repente la humanidad del profeta, hermano, se mezcla con el don de Dios. Quiero decírselo, eso no crea que es algo que me extraña, es normal que a veces la humanidad del hombre se meta. No vamos a desechar el vaso, pero vamos a juzgar a la profecía. Y con honestidad decir, creo que esta profecía el Señor me la está dando. Voy a creer en esta palabra. Así como los antiguos recomendaron que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una lámpara que alumbra, que aluza en medio de la oscuridad. Así es la palabra profética, hermano. Te da luz, te alumbra. Puede haber un problema en tu vida. Yo recuerdo cuando yo pasé hermano, he pasado por crisis. Usted no tiene idea por las crisis que pasan los ministros, hermano. Crisis de muerte, de persecución, de señalamientos, de que ya el mundo se te vino encima, fuertes, hermano. Y una vez tocando el piano, estaba yo en una iglesia, me acuerdo que yo fui a ministrar y me puse al final a tocar el piano. Se acercó una mujer, venía del Salvador, por cierto. Se acercó y temblando y me dice, siervo, ¿le puedo decir algo de parte de Dios? Le dije, por favor, hermana. Yo estaba, hermano, ¿para qué le digo cómo estaba? Yo cierro con esto.
y me dice, así te dice el Señor. La prueba, la lucha que te ha acontecido, yo le he permitido. Óigame bien lo que me dijo. Y quiero decirte que la lucha que estás pasando no es pequeña, es grande, pero yo la he permitido. Porque te quiero hacer más fuerte. Porque tengo un trabajo para ti. Y me dice, ve una puerta que se abre, siervo. Una puerta, hay unas llaves, dice, que te están dando. Yo le dije, recibo, en el nombre de Jesús. Hermano, esa palabra me ministró en el momento adecuado. Porque me habló palabras, cosas que solamente yo y el Señor sabíamos. Una vez, en un momento de esos de tempestad, hermano, como todo hombre, empezando el ministerio, hace muchos años atrás, me invitó un pastor a una reunión profética, hermano, y donde iba a llegar un apóstol y un profeta, y recuerdo que me llevó, yo venía hablando con dos siervos, hermano, en el carro, diciendo, no, es que no vale la pena el ministerio, realmente esto no, está muy difícil, le decía, la verdad que no sé por qué le dije al Señor que sí, hermano, venía quejándome. Cuando yo llegué a esa iglesia, óigame, hermano, para que vea que sí hay profetas. Yo ni siquiera me senté al frente, ni me identifiqué quién era, ni nada. Yo me senté hasta la pura parte de atrás, hermano. Allá me hice conchita, hermano. Entró el profeta y empezó a ministrar. Lo primero que dijo al varón que está allá atrás de Chumpa Café, así dijo. Usted ya sabe lo que es la chumpa, ¿verdad? Una chamarra, hermano. Por favor, los chapines digan chamarra. Entonces dice, el varón que está allá atrás de Chumpa Café, así dice. Así, ¿verdad? Y entonces yo volteé así, yo dije, café, pues el único café soy yo. Y yo me hice, hermano, dije, no, yo no paso. Yo estaba tan enojado y frustrado que dije, Señor, si ese hombre me llama otra vez y yo paso y no me dice algo que tú me estás diciendo, casi nomás porque no puedo jurar, dije, pero te lo digo que lo dejo hablando solo en el púlpito. En esa postura estaba yo. Hermano, viene un ujier y me dice, hermano, el profeta lo está llamando. ¿Es a mí? Si es a usted, usted es el único con Chumpa Café, me dice. ¿Verdad? Yo dije, hermano, yo fui, mire, no le miento, yo fui de mala gana. Créamelo, hermano, de mala gana, ahí voy yo. Levanta tus manos al cielo, varón. Ay, ya ve cómo son los profetas, hermano. Lo ponen como los oficiales a uno, ¿no? Solo falta que lo esculquen, ¿no? Algunos lo esculcan de otra manera, pero porque lo bajan, pues, después de la profecía. Aguas con eso. Así te dice el Señor. Lo que venías diciendo y hablando, esto. Hermano, yo le estoy diciendo que yo venía en el carro hablando con esos dos siervos y ese profeta me repitió palabra por palabra, por palabra, por palabra de lo que yo acababa de decir. Yo me fui a mi casa después de todo lo que me dijo el propósito de Dios en mi vida. ¿Para qué se lo cuento? Yo me senté en la cama y yo dije, espérame un segundo. Entramos, nos sentamos. ¿Cómo le hizo? Dije yo. ¿Cómo fue que le diría? Usted sabe, hermano, la razón del hombre. Me pasé toda la noche meditando cómo le hizo. Al final dije, Dios me habló. Así de sencillo. Esa fue mi conclusión, hermano, que Dios me habló. Y yo dije, comprobado, hay profetas. Una vez más, y yo soy muy escéptico, quiero decirlo. No porque no crea, soy cuidadoso en cuanto a la palabra profética. Pero no quiere decir que yo no crea que hay profetas. Necesitamos profetas que tengan una palabra real, legítima, de parte del Señor, para que alumbre y saque de la oscuridad a muchos, de la penumbra, de la incertidumbre a muchos, y tengan respuesta. La iglesia necesita los ojos y la voz profética en la iglesia. Que Dios levante profetas en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, démosle gracias al Señor, pásenlos de alabanza, cantamos un canto, ministramos, declaramos una palabra de fe sobre esta iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Eso fue lo que se dijo, hermano. Eso fue lo que se dijo. Eso fue lo que se dijo.
del Señor. Aun cuando el Señor nació, hubo una palabra profética. Cuando el Señor desarrolló su ministerio, hubo una palabra profética. Cuando el Señor se fue, hubo una palabra profética. Ahora están habiendo cumplimientos proféticos, porque la palabra profética sigue ministrando a la iglesia y la necesitamos. Pero va a llegar el día que se cumplan las profecías, hermanos, finales. Y la profecía va a pasar, las lenguas van a pasar cuando venga lo perfecto. Pero lo perfecto aún no ha venido. Todavía hay imperfección en este mundo. Pero cuando venga lo perfecto, ya no vamos a necesitar de profecía, porque el mismo Señor, el Dios de la profecía, estará con nosotros. Levante sus manos al cielo si puede, o preséntelas delante del Señor. Y dígale: Señor, yo creo delante de ti. Yo creo, Padre. Yo creo, yo te acepto. Yo te reconozco. Y mientras los hermanos entonan un fondo suavecito con un canto lindo, yo quisiera en esta preciosa tarde hacer un llamado. Tal vez en medio nuestro hay alguna persona que no conoce a Jesús. Tal vez hay alguien aquí que no conoce, nunca le han entregado su vida a Jesús. Tal vez hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Jesús, pero que en este día ha entendido la palabra de la profecía que habló que Jesús vendría a salvar, y Jesús vino a salvar. Isaías 61. Y que ahora en la iglesia lo que hacemos es proclamar lo que Jesús dijo. Ahora una iglesia que tiene identidad, que habla del cristianismo, que habla de que creas en Jesús para ser salvo. Como dijo el gran apóstol Pablo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O el gran apóstol Pablo cuando dijo: porque no tenemos otro mediador entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo hecho hombre. No hay nadie más. Nadie más. Es el único que merece nuestra gloria, nuestra alabanza, la adoración, la excelencia, la palabra. ¿Habrá alguien en medio nuestro que no conoce a Jesús, que quisiera en esta preciosa tarde suavemente decirme: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús en esta hora y ser parte de este movimiento profético, este movimiento de salvación? Me gustaría orar por usted. Me gustaría orar por usted. Bajen todas las manos, por favor. Quiero reconocer si hay alguien en medio nuestro que el Señor ha inquietado con su vida. Pásale, mi hija, Dios te bendiga. Qué bueno. Aquí hay una alma que viene a entregarle su vida a Jesús. Pásele. Un ujier que la acompañe, por favor, hermanos. Son tan amables. Todos los hermanos, por favor, cerrando sus ojitos. Concéntrense, oren. Alguien más, pásale, mi hija, Dios te bendiga. Qué bueno, porque ese es el tiempo donde Dios llama, donde Dios está llamando al arrepentimiento. Como dice la Biblia, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios manda ahora a todos los hombres que se arrepienten, porque Él ha estipulado un día en que juzgará a los hombres. Un día Él lo va a juzgar. Todos comparecemos un día ante la presencia del Señor. Pero tú debes de comparecer delante del Señor habiendo abrazado esta palabra profética y su cumplimiento, habiendo declarado. Hermano, acércate a la hermanita aquí, por favor. Acompáñala, cúbrela ahí, por favor, mientras tanto. ¿Habrá alguien más? Todos los demás hermanos, ayúdenme a orar. No sean expectantes, ayúdenme a orar. Posiblemente hay una alma más que el Señor trajo. Vamos, ore el Señor, pelee por una alma. Seamos misericordiosos. Pidámosle: Señor, salva al que has traído. No lo dejes que se vaya aquí sin que le haya entregado tu vida al Señor, porque tal vez es su última oportunidad, la última vez que Dios le llama. Tal vez es la última que Dios te da. Tú no sabes si es la última. Debo pedir a mi esposa que motive a alguien más por ahí. Estoy seguro que Dios está llamando a alguien más. Dios está llamando a alguien más. Alguien más que Dios ha traído para entregarle su vida al Señor, que sabes, que reconoces que necesitas a Jesús en tu vida y que ahora Dios te ha hablado y que quiere salvarte. ¿Habrá alguien más en medio nuestro? Alguien más que hoy le dice el Señor: yo me entrego a ti, te quiero pedir perdón por mis pecados. Hoy yo quiero ser parte de este reino.
Yo quiero ser parte. Alguien más que le dice al Señor: entra a mi vida, entra a mi corazón. ¿Alguien más? Aprovecha este tiempo, hermano. Aprovecha este momento donde Dios ha declarado, donde Dios ha permitido que tú vengas. Que tú vengas. Y que seas abrazado por el Dios de la gloria. El Dios que habló la Biblia. El Dios que se hizo real. El Dios que se hizo hombre y que habitó entre los hombres. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios que un día dijo: consumado es. El Dios que puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados. El que limpia, el que cambia, el que arrebata de las garras del infierno, el que rompe las cadenas del diablo. Ese es el Dios que te presentamos hoy. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Este es el día cuando el Señor habla contigo y te dice: ven porque yo te amo, porque yo quiero que vengas, yo te amo. Dios bendiga a los que siguen viniendo por causa de la oración de los hermanos que están atentos a la intercesión y que están orando para que el Señor salve las almas. Vamos, hermanos, siga orando. Puede haber alguien más que el Señor está llamando en esta noche. Dios va a hacer cosas grandes en esta tarde. No se preocupe, no se preocupe. Piérdase un poquito en las manos del Señor, porque Dios va a hacer cosas gloriosas. Dios es el que rompe las cadenas, el que perdona pecados, el que limpia, el que quita culpas, el que quita cargas, hermano. Dios es el Dios que restaura, el Dios que escribe, el único que tiene la capacidad de escribir nuestro nombre en los cielos. Tú que estás aquí al frente, hoy tu nombre va a ser escrito en los cielos. Hoy vas a experimentar cómo el Señor escribe tu nombre en los cielos. Aunque tú no entiendas nada, pero hoy Dios va a hacer algo glorioso contigo en esta tarde. Hoy el Señor va a hacer algo. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre estos que están delante de nosotros, Señor, hermanos, hermanas, ya de antemano, sobre este grupo de personas, declaro que tu Espíritu Santo no habla en vano, Señor, sino que tu palabra tendrá el efecto por el cual es enviada, y que tu palabra cambiará, no desde afuera, sino desde adentro. Empezará a transformar el corazón de cada uno de ellos, y ellos sabrán que hay Dios en el estado de Washington, y que la razón por la cual tú mueves, Señor, a veces a personas es porque tienes planes para con ellos, y tú nunca te equivocas. Suavemente, todos los que están enfrente aquí en el altar, con voz audible, mientras los hermanos tocan suavemente, yo quiero que repitan conmigo esta oración. Yo quiero oírla con voz fuerte, con voz audible. Repitan conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús. Abre los ojos para que pueda orar por ella, por favor. Todos repitan conmigo: Señor Jesús. Todos los que están aquí enfrente, quiero verlos. Abran sus labios. Digan conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para que yo fuera perdonado hoy. Hoy yo reconozco tu sacrificio. Y reconozco que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para perdonarme y limpiarme de todo pecado. Por eso hoy yo te confieso delante de los hombres y de tus santos ángeles, repítelo conmigo, y de tus santos ángeles, como mi Señor y Salvador. Y te pido que me aceptes como tu hijo, tu hija, y que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque hoy
yo te recibo como mi único y Señor y Salvador de mi ser. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por limpiarme de todo pecado. Diga conmigo: hoy yo renuncio a todo peso de pecado que estaba sobre de mí. Hoy yo renuncio a toda culpa de pecado que estaba sobre de mí. En el nombre de Jesús. Y entrego todo derecho a Cristo Jesús. Y renuncio a todo derecho que yo haya entregado al mundo, al diablo y a todo aquello que no me dejaba acercarme a Dios. En este día, por la fe, yo hago esta oración. Le voy a pedir que levante sus manos. Levante sus manos todos para acá. Manda una palabra de bendición. Oramos por cada uno de ellos. Los presentamos delante del Señor. Los bendecimos y los encomendamos a la gracia del Señor. Y los hermanos sugieres me ayudan a orar por los hermanos que están aquí. Les comisiono para que oren y pongan las manos y oren juntamente. Vamos, hermano, levante sus manos y declare una palabra profética sobre cada uno de ellos. Declare el bien, declare la paz, la vida. Declare que ellos jamás se van a alejar del evangelio. Declare que ellos jamás el enemigo los va a reclamar y se los va a llevar el mundo. Declare que hoy se rompen las cadenas. Declare que hoy el sello de Dios se planta sobre sus frentes y hoy ellos vienen a ser propiedad de Dios. Propiedad de Dios, propiedad de Dios, hijos del reino de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este grupo de personas. Declaro sobre cada uno de ellos, Señor, la bendición tuya. Declaro que jamás se alejarán de ti. Declaro que ellos conocerán cosas extraordinarias y que tendrán experiencias y que serán personas que vivirán un evangelio. No que conocerán un evangelio, sino que vivirán, que se enamorarán de tu gracia, se enamorarán de ti, Señor, y conocerán que tú eres un Dios que está vivo. En el nombre de Jesús les pongo en tus manos y les bendigo y declaro sobre de ellos sus promesas. En el nombre de Jesús declaro sobre esta vida, Señor, seguridad. La entrego en tus manos y declaro que el enemigo jamás la reclamará. Nunca más se alejará de ti. Mas antes, hoy tú enciendes una llama en ella. Una llama que no se va a apagar. Una llama, Señor, que tú vas a hacer que se incremente. Declaro que se enamorará tanto de ti, Señor, esta mujer, que aún tú la seleccionarás para que te sirva. En el nombre de Jesús, ahora mismo, en tu mano la entrego, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, en este momento, acércamela para acá. Ven, mija. En el nombre de Jesús, Padre, pongo en tus manos. La pongo en tus manos ahora mismo. Declaro sobre esta vida ruptura de cadenas. Declaro que jamás se alejará de tus caminos. Que hoy empieza un nuevo caminar en ella. Que hoy empieza algo sobrenatural. Algo nuevo que ella no conoce. Porque tú irás marcando el camino. Y habrá un deseo ferviente de buscarte. Porque hoy nace en ella algo nuevo, Señor del cielo, que tú pones en ella. Gracias, Padre. Recíbela como tu hija. Te pido que hagas la maravillosa experiencia en cada uno de ellos del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús, Padre. Ahora mismo reclamo a este joven para ti y lo pongo en tus manos y declaro que nunca se alejará de ti. Que el enemigo, el mundo, no lo alejará de ti jamás, Señor. Él será una persona que te servirá y vendrá con talento, Señor, que tú despertarás en él. En el nombre de Jesús, Padre, pongo en tus manos a esta mujer y declaro sobre de ellos la vida. Ahora mismo bendigo, Señor, a cada uno. Declaro, Padre celestial, sanidad sobre este cuerpo. Ahora mismo declaro sanidad en tu vientre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Gracias, Padre, porque tú haces milagros que confirma la fe y la acción, Señor, y este glorioso evangelio en esta vida. En el nombre de Jesús, transfórmala, nunca será la misma. Declaro que ella cambia para siempre y ahora nace en ella algo nuevo que ella nunca había experimentado. Todo peso de pecado se va. En el nombre de Jesús, en este momento, bendiga. Ahora mismo, Padre, pongo delante de tu presencia esta joven. Declaro tus promesas sobre de ella. La bendigo
y la reclamo delante de tu presencia. Ahora mismo, Señor, Espíritu Santo, llénala aún. Llénala con tu Espíritu Santo. Llénala, Señor Jesús. Ah, bendito Dios, en el nombre de Jesús, en tu mano la pongo. Ahora mismo, Señor, bendícela, recíbela. Recíbela, recíbela, recíbela. Nunca, nunca más regresará. Hoy vendrá delante de ti, Señor, y habrá amor que nacerá en tu corazón para servir al Señor. Ahora mismo pongo delante de tu presencia este joven. Lo pongo, Señor, delante de ti. Abrázalo, Padre. Abrázalo, Señor. Llénalo con tu gracia, con tu amor. En el nombre de Jesús. Nunca más será el mismo. Desde hoy para adelante, esta familia caminará como una sola familia, con un propósito divino, un propósito eterno. Y este niño será como un Samuel en este hogar, donde habrá palabra. Él no dejará que caiga la palabra, porque tú le revelarás como José sueños, donde él será el portavoz de esta casa, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, ahora mismo, en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pongo delante de tu presencia a este hombre, Padre. Ahora mismo, Padre. Ahora declaro que la llama se encienda en tu vida. Como nunca recibirás visitación de Dios. Como nunca recibirás visitación de Dios. Declaro que hoy mismo el primer amor regresa a tu corazón. Todo bloqueo, toda pared, declaro que ahora mismo es derribada. Toda oposición se destruye. Toda palabra del pasado ahora mismo es cancelada. Toda memoria del pasado se cancela. Toda mala experiencia, todo mal testimonio es cancelado en el nombre de Jesús en tu mente. Ahora vivirás una frescura, un evangelio nuevo, un evangelio de revelación, donde Dios se revelará y te hablará, y sabrás que es Dios el que te habla. Reciban el nombre de Jesús. Padre, en tu mano lo pongo y declaro sobre esta vida vino nuevo sobre esta vida. Declaro, Señor, sobre este grupo de personas experiencias sobrenaturales que confirmarán la fe de aquí para adelante, en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo. Vamos, dígaselo al Señor. Vamos, hermano, dígale al Señor, recibe la gloria. La Biblia dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y en esta tarde hay almas que están delante de la presencia del Señor, que están marcando un principio de algo grande.
de Jesús. Poderoso Dios, que haces la obra, que haces los cambios, que transforma las vidas, Señor. Tú eres el que haces el trabajo, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, bendigo a este pueblo y declaro tus promesas sobre cada uno de ellos. Declaro que será bendita la entrada y declaro que será bendita su salida. Y declaro que conocerán cosas nuevas en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendice la obra de sus manos y haz, Señor, cosas gloriosas a través de cada uno. Permite que sean bendecidos en todo lo que hagan, que sean prosperados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Démosle palmas al Señor en esta hora, si puede. Démosle gracias a Dios. Oh, aleluya. Démosle gloria. Oh, santo Dios, gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra. Haga un ejercicio. Salude 3, 4 personas. Y dígale, hermano, que el Señor bendiga tu entrada y tu salida. Dios bendiga tu semana. Dios te haga resplandecer. Y cuando ellos vayan saliendo de aquí, quiero que todos los sugieres tomen su información de cada uno para saber quiénes entregaron su vida al Señor hoy. Y también los hermanos de la iglesia, por favor, vienen y abrazan y saludan a los que están aquí, aceptando al Señor, dándole la bienvenida a la familia de Dios. Aleluya. Estamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga a cada uno. Vayan con nuestro hermano Ujier, por favor. Ahí están los